Yo soy científico, analista de datos para entendernos, soy entre comillas físico, aunque no lo soy, pero estoy en un departamento de física y bueno, desde hace muchísimos años trabajamos en lo que se llama sistemas complejos, es decir, analizando cualquier sistema donde hay muchos componentes que están interaccionando entre ellos. Entonces hemos analizado redes sociales, hemos analizado Twitter, Facebook, analizamos el cerebro y desde 2016 estamos analizando también deportes de equipo y luego, como ha mostrado Javi, deportes individuales. Entonces, bueno, aunque vengo de un departamento muy técnico, prometo que no voy a contar nada de matrices de Markov y no tengo ninguna ecuación, así que estoy seguro que lo que os voy a contar va a ser muy accesible. Y por supuesto, paradme en lo que queráis y si tengo que explicar alguna cosa, la explico. Vale, pues básicamente en mi grupo de investigación somos expertos en ciencias de la complejidad, que como decía, tiene que ver con el análisis de muchas cosas interaccionando y ese va a ser un poco nuestro approach, nuestra diferencia respecto al resto de grupos de investigación. Para nosotros, los jugadores de fútbol, por ejemplo, en este caso, son partículas que se mueven, partículas que están fluctuando por ahí en un espacio, entonces tienen unas restricciones espaciales y, bueno, tienen una serie de, digamos, reglas que intentamos entender por qué se mueven así, digamos, por qué están haciendo esos patrones. Luego tenemos un tipo de partícula que es distinto, que es la partícula pelota, que, bueno, vemos que se está pasando de una a otra, entonces intentamos entender qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Ese es un poco nuestro approach rudimentario desde el punto de vista de, digamos, conocimiento del deporte, ¿vale? Entonces, estos son los grupos con los que colaboramos. Bueno, me falta, digamos, sobre todo investigadores, pero bueno, quería que vieseis que tenemos una parte bastante aplicada, ¿no? Colaboramos con la Liga bastante, con Roberto y Ricardo Resta, que Roberto hablará mañana, y luego con algunos clubs. Hemos tenido la suerte de empezar a colaborar con algunos clubs y la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora y si me preguntáis lo mismo por la noche os diré que es horrible. Entonces, tenemos dos partes muy claras en nuestro grupo de investigación, la parte de que es puramente investigar, es decir, publicar papers, ir a congresos, etcétera, hacer cosas muy innovadoras, que a lo mejor no valen absolutamente para nada, ¿vale? Pero muy innovadoras. Y luego tenemos una parte más aplicada donde hacemos cosas que nos piden a nosotros y que nosotros pensamos que no son ni innovadoras ni aportan nada, pero es lo que nos piden, ¿vale? Entonces, tenemos esas dos caras de lo que estamos haciendo. Entonces, primero voy a comentar muy rápido la parte más científica, ¿vale? Porque quiero que tengáis una idea un poco de lo que hacemos, ¿vale? Pero me interesa sobre todo el final para que veáis la parte más digáis, joder, pues con Javier se pueden hacer cosas, ¿vale? Pues no, o sea, no está solamente ahí en las nubes, ¿no? Entonces, nuestro approach es muy sencillo. Partimos de la idea de que el deporte, bueno, el deporte en general, pero el fútbol es un deporte muy complejo, hay un montón de variables ahí, ¿vale? Entonces, cuanta más información tengamos sobre las variables que están influyendo digamos, a lo que ocurre en el terreno de juego, pues mejor toma de decisión puedo ejecutar. Es decir, yo puedo decidir mejor si tengo más información. Entonces, le voy a dar información al cuerpo técnico, entre comillas, extra, diferente a la, digamos, a la habitual. Entonces, ¿cómo de diferente? ¿Cuál es nuestro approach así en general? Pues nosotros, como he dicho antes, nos interesa la interacción. Es decir, vamos a cuantificar lo que hacen los jugadores, pero en relación a sus compañeros. O sea, todo lo que va a ocurrir aquí es en colaboración con los demás. No queremos los datos aislados de un jugador, que normalmente es el approach, ¿no? Pues cuántos pases ha fallado, cuántos goles ha metido, sí, pero ¿qué pasa con el contexto? O sea, cuando estaba fallando los pases, ¿por qué los fallaba? ¿Los fallaba en el último tercio? ¿Los fallaba cuando su compañero estaba? ¿No estaba? ¿Qué tipo de pases era? O sea, entender el contexto, esa interacción con el terreno de juego, con sus compañeros, con los rivales, ¿no? Entonces, queremos cuantificar lo que hacen, pero dentro de un contexto. Ese es el approach general. Entonces, nosotros somos analistas de datos, necesitamos datos, comemos datos y producimos cosas, ¿vale? Al final, somos una herramienta, o sea, me podéis ver como una herramienta. Entonces, si a mí me utilizáis bien, estupendo, pero si me utilizáis mal, va a ser un desastre, ¿vale? Yo no sé interpretar los resultados. O sea, yo los puedo interpretar con una cerveza en la mano diciendo, joder, este tío es buenísimo, esto, qué bonito. Pero realmente yo no sé de fútbol. Yo necesito a alguien que me venga aquí y me diga, pues mira, ¿por qué no miras esto? Y cuando lo ve el resultado dice, oye, pues esto es muy útil o no es muy útil. Porque yo muchas veces, la mayor parte de las veces, lo que yo creo que es útil, no le presta ninguna atención, ¿vale? Todavía no he conseguido entender muy bien por qué. Es porque, evidentemente, yo no entiendo de fútbol, pero realmente esa fue una de mis frustraciones iniciales, ¿no? Que yo pensaba que había cosas muy útiles que luego nadie utiliza.
Y sin embargo, cosas que yo creo que son inútiles, las utilizan mucho, ¿vale? Entonces, hay 3 tipos de datos. Los datos estadísticos que te dicen, bueno, en general, pues, cómo se comporta un equipo, pues, número de tiros, tiros a puerta, porcentaje de posesión, pases, etc. Luego están los datos de eventos, que es, digamos, todo lo que ocurre en el campo, en el terreno de juego, todo tipo de acción está etiquetada manualmente. Y luego, finalmente, los datos de tracking, que es simplemente la posición de todos los jugadores y la pelota a lo largo de todo el partido con una resolución de 25 imágenes por segundo y una precisión que es inferior a, se está llegando a menos de 10 centímetros, ¿vale? O sea, muy buenos datos de posicionamiento, pero donde no tenemos ningún tipo de, digamos, etiquetado de las acciones. Entonces nosotros trabajamos, nos movemos con los 2 tipos de datos de aquí, con los datos de eventos y los de tracking. Entonces, dejadme contar un poco un primer approach con lo que empezamos a trabajar nosotros. Entonces, como nos interesan las interacciones, el grupo, empezamos a fijarnos en digamos, la interacción básica que tienes en un equipo en fase ofensiva, que es el pase, ¿vale? Entonces empezamos a ver cómo se pasaban los jugadores el balón. Y entonces a partir de ahí construimos lo que se llaman, esto le va a doler a alguien, ¿vale? Bien. Construimos lo que se llaman redes de pases. Redes donde tenemos a los jugadores representados en el terreno de juego, en su posición promedio a lo largo del partido, donde tenemos las conexiones entre ellos que llevan una dirección y me dicen cómo se han pasado la pelota los jugadores durante un partido. Y este sería un ejemplo de un partido del Fútbol Club Barcelona. Entonces estas redes se llevan un tiempo analizando, pero no son tan sencillas de analizar porque cambian en el tiempo. Es decir, la red que os he puesto antes es una red promedio de todo el partido, pero esto va cambiando, hay fases en el juego, entonces esto fluctúa. Entonces una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que si hacíamos ventanas temporales, sacábamos la red en esa ventana temporal y le íbamos moviendo, eso iba cambiando, pues en función de si metías un gol, si había una sustitución, a medida que llegaba el final del partido, pues se cambiaba la manera de interaccionar. Entonces esto fue una de las primeras cosas que estudiamos. Cómo fluctuaban, y no voy a entrar en detalles, muchos parámetros de tu red, ¿no? Pues esto, por ejemplo, creo que era lo cerca que estabas de la portería rival. Entonces puedes ver cómo tu equipo se va acercando a la portería rival, luego tira para atrás, cómo se contrae, se ocupa más área, menos área, todo esto. Nos interesaba sobre todo las fluctuaciones, ¿vale? Desde el punto de vista físico siempre las fluctuaciones es como lo que más nos interesa, si algo fluctúa mucho o poco. Y si lo hace de manera aleatoria, es decir, no lo puedes prever, o lo hace de alguna manera siguiendo algún patrón, ¿no? Entonces todas estas fluctuaciones, como se puede hacer un montón de cosas, lo primero que hicimos es lo más lógico, que es decir, oye, pues vamos a mirar qué hacía el equipo justo antes de meter un gol y qué hacía el equipo justo antes de que te metieran un gol. Y entonces vimos cómo se comportaban esas redes de pases antes de meter un gol, es decir, bien, y antes de que te metieran un gol, es decir, mal. Y entonces a partir de ahí vimos que, bueno, pues que el Fútbol Club Barcelona se comportaba de una manera diferente durante la época de Guardiola. Tenía un estilo de juego que era muy distinto de los demás. Eso me lo he saltado porque quiero contar muchas cosas y entonces no me da tiempo. Entonces, los datos de tracking, ¿os acordáis que he dicho el posicionamiento? Bueno, pues esto es lo que ocurre en el campo, ¿vale? Tenemos jugadores pasándose el balón, esto es lo que analizo yo, ¿vale? Es decir, aquí vemos la pelota, es lo que tenemos ahí, ¿vale? Entonces yo tengo la posición de todos los jugadores y la pelota y me voy a poner a trabajar con eso de ahí, ¿vale? Y entonces ahí se pueden hacer infinidad de cosas, ¿vale? Infinidad de cosas, ¿vale? Entonces el análisis de tracking te va a permitir un montón de, o sea, expandir el tipo de análisis. Todavía se están haciendo pocas cosas, pero cada vez más, ¿vale? Entonces, bueno, el hecho de que tengas el posicionamiento de los jugadores te permite trabajar sobre sus velocidades y aceleraciones. Si tienes en cuenta esta metodología de sistemas complejos, puedes ver interacciones fuera de balón, porque fijaros que los eventos están siempre centrados en lo que ocurre con el balón. En cambio aquí, cuando tienes el tracking, puedes evaluar lo que hacen los jugadores que no tienen el balón, ¿vale? Entonces te da mucha información de todo el equipo. Y claro, como cuando tienes un martillo solo ves clavos, nosotros como trabajamos con redes, pues redes, o sea, nosotros hacemos redes con el tracking, ¿vale? Que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero es lo que sabemos hacer. Y finalmente, pues como digo aquí, podemos evaluar las acciones de los jugadores. Entonces, a partir de ahí construimos distintos tipos, nos fijamos en distintos tipos de interacción, cómo unos jugadores marcan a otros, cómo coordinan el movimiento, vemos cómo alinean sus velocidades a lo largo del partido en fase defensiva, vemos cuando un jugador está marcando a otro, cuando está en su círculo de actuación alineado con él, cuando se coordinan, cómo el balón se mueve por las zonas del campo. Entonces construimos muchos tipos de redes y las vamos analizando para intentar entender cuáles son los patrones de cada equipo, ¿vale?
Entonces sacamos cosas como esto, ¿no? El control de campo, que se llama pitch control. Podemos simular quién se quedaría con la pelota si la pelota fuera en cualquier instante a cualquier zona del campo, ¿vale? Entonces, yo puedo ver aquí, por ejemplo, que si la pelota fuera aquí, este jugador se haría con el dominio de esta zona de aquí. Entonces, puedo ver cuáles son las zonas de actuación de cada jugador y decirle dónde se tiene que colocar para poder tener una zona de actuación mayor, ¿vale? En cada una de las fases del partido o en cada una de las zonas del campo, etcétera, ¿vale? Y todo esto simulando cómo se movería la pelota y cómo se moverían los jugadores, ¿vale? Son simulaciones dinámicas pues, cogiendo las leyes de Newton, básicamente, y simulándolas. Luego, además, podemos calcular las trayectorias del balón, ver quién puede interceptar los pases cuando se han realizado, ver si había una opción distinta de pase, es decir, este es el pase que se ha hecho, podemos ver cuál era la probabilidad de que se lo interceptaran. Otra cosa es que este jugador corra a meter el pie, eso ya es otra historia. Pero yo puedo medir cuál era la probabilidad que tenía de ser interceptado el pase y qué pasaría si en lugar de a este se lo hubiera pasado a este, ¿vale? O a este otro. Puedo simular cosas que no han pasado, ¿vale? Y con eso podemos evaluar la toma de decisión de los jugadores. ¿Qué jugadores deciden arriesgar más? ¿Qué jugadores deciden arriesgar menos? Porque vemos lo que han hecho y vemos lo que podían hacer, ¿vale? Entonces podemos cuantificar cosas que hasta ahora nosotros pensamos que no se habían cuantificado. Y todo esto gracias a que tenemos los datos de tracking. Vale, pues esto respecto a la investigación, ¿vale? Lo que he contado hasta ahora son cosas que, si se lo encuentra un entrenador, se sale corriendo, ¿vale? Y dice, esto, fuera, no sé de qué me habla. Entonces, vamos a las aplicaciones, a cosas que sí que sé que realmente funcionan, bueno, funcionan, como mínimo que son recibidas por los cuerpos técnicos bien, digamos, de buen rollo. Primero de todo, tengo que aquí decir que los físicos en general y sobre todo los científicos de datos cada vez estamos más están más en clubs, ¿vale? Cuando digo están me refiero, están cobrando de clubs, ¿vale? Yo estoy colaborando con clubs, ¿vale? Estos están cobrando, están fichados, ¿vale? Y hay gente, pues, pues muy conocida como Ian Graham, que es uno de los, en el Liverpool, uno de los responsables de que ficharan a Klopp, ¿vale? Laurie Shaw, que estaba en Harvard y ahora lo fichó el Manchester City hace un año y medio, justo durante la pandemia. Susana Ferreras, que sonará seguramente, que está en el Arsenal. David Sumter, que es un escritor maravilloso, matemático, que tiene unos libros maravillosos sobre deporte. Suits en el Benfica. Y luego en España tenemos muchos, yo he puesto 3. Fran Peralta, que conozco muy bien su trabajo, es un chico joven que ha contratado el Athletic de Bilbao. Jordi Montpark, que está en el Barcelona, o Elías Zamora, que está en el Sevilla, ¿vale? Son ejemplos de físicos que están ahí metidos y que tienen interés por el análisis de datos porque creen que de aquí pueden salir cosas, ¿vale? Entonces, ¿por qué un científico de datos es útil en un club? Vale, pues primero de todo porque los clubs se gastan una pasta en sacar información, ¿vale? Y muchas veces no le extraen todo el partido que pueden sacar. Es decir, tienen un montón de información que yo creo que se puede exprimir más todavía, ¿vale? Eso por un lado. Segundo, si el científico pertenece al club, puede hacer análisis ad hoc para las cosas que hagan falta. Es decir, si tú tienes un entrenador muy preocupado en si recuperas el balón, luego haces un pase de más de 7 metros y si ese pase es vertical, eso no lo tienes en el Media Coach o en las típicas herramientas de análisis técnico-táctico, ¿vale? Te tienes que hacer tú algo porque tienes esa obsesión sobre eso que has estado practicando toda la semana. Entonces, tú te puedes bajar a tu científico de datos y decirle, mídame esto exactamente, ¿vale? Todo esto te puede ayudar a optimizar el rendimiento de los jugadores, físico, técnico y táctico, es decir, analizar datos de jugadores y entender si están funcionando como tú crees que va a funcionar. Vas a ayudar al cuerpo técnico, sobre todo, reduciendo tiempos, ¿vale? Es decir, el entrenador de porteros ya no va a tener que ir partido por partido mirando a ver dónde han tirado los penaltis los del equipo contrario, porque yo le doy a un botón y ya te lo digo, ¿vale? Yo le doy a un botón y en un minuto, como tengo todos los datos de dónde se han tirado todos los penaltis en los últimos años, ya sé las estadísticas y le digo el último, el penúltimo, el antepenúltimo, por dónde lo ha tirado el delantero del equipo contrario. Y esto es lo que tiene que hacer el entrenador de porteros cada semana, mirando vídeo por vídeo, tirando para atrás y dejándose algunos, ¿vale? También puede ayudar a la dirección deportiva en la búsqueda y valoración de talento, es decir, en lugar de contratar a una empresa para que te lo haga, hazlo tú. Ten un tío dentro, en Scouting, que te esté analizando los datos. Pero no solamente en el mercado de verano y de invierno, sino durante todo el año, para ver si hay algo que interesante a lo largo del año, no solamente cuando se abren las
las ventanas, ¿vale? Y además puede ayudar a otros departamentos, como puede ser el de ticketing, redes sociales, fan engagement, es decir, hay un montón de datos en los clubs. Entonces, analizarlos siempre va a reportar algún beneficio, ¿vale? Entonces, yo os voy a contar un poco lo que nosotros hemos hecho en colaboración con algunos clubs. Hemos trabajado en cosas de scouting, en cosas de análisis de juego, sobre todo análisis de juego, y algunas cosas de business intelligence, que básicamente son gestión de redes sociales, ¿vale? Detección de comunidades, de usuarios, seguidores, y luego también creación de bots que te comentan los partidos, ¿vale? En función de, bueno, te pueden orientar los comentarios hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Entonces, en scouting, bueno, estuve en una conferencia hace año y medio, una cosa así, donde Ian Graham, que era como la vedette, del análisis de datos, porque fichó a Club, ¿vale? Pues decía que, bueno, los científicos de datos que no trabajan en scouting están perdiendo el tiempo, ¿vale? ¿Por qué decía esto? Pues muy sencillo, porque cuando tú aciertas en un fichaje o metes la pata, está ahí encima de la mesa cuántos millones de euros has hecho ganar o perder a tu equipo. Está ahí, se puede ver, ¿vale? Un fichaje mal hecho, pues son varios millones de euros a la basura. En cambio, analizar el juego es muy difícil decir cómo tú has ayudado a que tu equipo meta un gol, ¿vale? Es muy subjetivo, ¿vale? En cambio, aquí hay mucho dinero por en medio y hay mucho margen de mejora, ¿vale? Porque muchos de los clubs lo que hacen es trabajar pues, con empresas externas que subcontratan, les hacen los informes sobre jugadores, les dan unos perfiles y ya está, ¿no? Entonces ahí hay mucho margen de trabajo dentro de los clubs, ¿no? Entonces nosotros lo que recomendamos es que los clubs tengan sus propios científicos de datos, ¿vale? Que analicen a partir de proveedores de datos suficientemente buenos los jugadores como los quieren analizar ellos, con las variables que a ellos les interesan, en función de lo que estén buscando en el mercado, ¿vale? Todo esto está organizado alrededor de, digamos, una idea, este análisis de datos está bueno, centrado alrededor de una idea y sobre todo es el punto 1 que pongo ahí, ¿no? O sea, la idea es de no fichar solo por los datos, es decir, tú no puedes fichar a alguien por los datos, pero tampoco sin los datos. O sea, tienes que complementar los datos con digamos, la experiencia de un scouter, la experiencia de un director deportivo, ¿vale? Pero no puedes empezar a fichar a ciego, ¿vale? Entonces, la idea, bueno, un poco como trabajamos nosotros es, tenemos proveedores de datos, está la parte de datos, proveedores, aplicaciones, hay que estudiar qué proveedores vas a utilizar, ¿vale? Cuál es la calidad de los datos, porque no todos los datos son iguales, hay datos mejores y peores, y los mejores son más caros, pero a lo mejor con los más baratos ya tiras, entonces todo eso lo tienes que ver en función del equipo. Hay que conceptualizar el scouting, ver el modelo de juego del equipo, el presupuesto, los condicionantes que tienes en los fichajes y la planificación que tú tengas del equipo, es decir, te tienes que reunir con dirección deportiva y ver qué tipo de jugador está buscando y en función de eso tú vas a diseñar tus algoritmos para búsqueda de jugadores, ¿vale? Lo interesante es que todo esto tiene que estar automatizado, es decir, yo le doy un botón y le tengo que sacar un ranking de 15 jugadores que encajan con lo que me ha dicho dirección deportiva, ¿vale? Yo le paso eso, se lo mira y luego dice, no, creo que lo has hecho mal. ¿Pero por qué? Por esto, por esto, por esto. Pum, le doy un botón, ¿vale? Y al día siguiente tiene una lista que a lo mejor ya no son 15, son los mismos 15, son otros 15, ¿vale? Porque se tiene que poder modificar prácticamente en tiempo real y dándole un botón, ¿no? O sea, no puede volver a empezar el proceso, que eso es lo que pasaría si tú subcontratas una empresa, ¿vale? Pues vamos a volver a empezar todo esto. Y finalmente, el análisis es muy importante, es decir, ver qué métricas vas a utilizar, ¿vale? Definirte métricas avanzadas, es decir, de cosas que le interesa al cuerpo técnico. Y luego hay como 3 fases, ¿no? Descubrimiento, comparativa y seguimiento en el scouting. Es decir, descubrir jugadores, compararlos con los que tú ya tienes y hacer un seguimiento, es decir, hacer una especie de radar, donde tú estás siguiendo cualquier tipo de jugador. Esto se puede hacer solamente si el proceso es automático. Si tú tienes tu sistema, estás siguiendo a todos los jugadores y de repente empiezas a detectar jugadores en sitios que destacan por alguna razón. Y esos son los jugadores que tú tienes que llamar la atención de dirección deportiva. Pues ha salido este jugador que hemos visto que está en rango de precios, edad, tal, y además tiene estos números en cualquier momento de la temporada. Eso respecto al scouting. Del análisis de juego, pues eso, ¿no? Que jugar al fútbol es muy fácil, pero hacerlo fácil es lo difícil, ¿vale? Y bueno, básicamente la estructura es parecida a lo que hacemos, partimos de una serie de datos, dependiendo del equipo puede ser eventos o puede ser tracking, dependiendo de los datos que tenga, definimos métricas avanzadas en base al modelo de juego y las necesidades del cuerpo técnico, todo tiene que estar automático.
O sea, ahora lo veréis, y veréis por qué, ¿vale? Pero todo es automático. Nosotros prácticamente no hacemos nada, casi ni darle al botón, ¿vale? Y luego finalmente hacemos unos informes, varios tipos de informes, que pueden ser PDFs o pueden ser Power BI, es decir, estas presentaciones interactivas, ¿no? Que hemos visto que no funcionan porque al final los cuerpos técnicos quieren algo que sea fijo, quieren una PDF, ¿vale? No quieren algo que lo vaya a estar tocando y luego no saben cómo volver para atrás. Oye, que había visto antes algo pero no lo he visto ahora, ¿dónde estaba? ¿Vale? Quieren algo fijo, ¿vale? Entonces, los tipos de informes que hemos hecho hasta ahora, y lo bueno es que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces los vamos mejorando, pues básicamente son 6: el informe de rival, el informe en tiempo real, informe postpartido, informe de situación del equipo, informe de jugadores, informe de árbitros. El informe de rival básicamente contiene una serie de análisis que nos piden los equipos, pues pueden ser desde modelo de juego del equipo rival durante los últimos partidos. No, es que a mí me interesan los 6 últimos partidos. Bueno, pues le doy un botón, le pongo 6, P igual a 6 y me sacan los 6 últimos. No, pero solamente cuando juega en casa. Los 3 últimos cuando juega en casa. P igual a 3, H igual a 1. Vale, pues eso es el que juega en casa. Vale, doy un botón y entonces me saca todas las estadísticas de los equipos en función de lo que quiera el cuerpo técnico. Que un día puede ser una cosa, otro día puede ser otra. ¿Vale? Entonces, todas estas gráficas que veis aquí son gráficas que nos han pedido, que hemos ido modificando en base a lo que nos han ido pidiendo. Pues yo qué sé, la de corners. Pues yo quiero ver quién saca y quiero ver si me saca el primer palo, pero también quiero ver con quién conecta, cuáles son los jugadores conectados y quiero ver cuándo fallan y quiero ver quién saca más veces. Y ahora por el córner izquierdo, tal. O sea, todo esto lo vamos perfeccionando con los equipos y claro, esto necesitas a alguien que esté dentro, ¿vale? Porque esto es prácticamente artesanal, ¿vale? Y realmente es lo que les interesa y les ahorra muchísimo tiempo, porque luego, una vez que tienen estos, por ejemplo, lo de los corners, ¿no? Ya van directamente al vídeo a ver ejemplos, saben que saca el primer palo, pues van a ver ejemplos de por qué sacan el primer palo, o sea, quién remata, por qué, etcétera, ¿vale? Ese sería un tipo de informe, el prepartido. Luego tenemos los informes en tiempo real, que esto ha sido como la joya de la corona nuestra, esto no lo hace nadie, ¿vale? Nosotros nos vamos al campo con los ordenadores y mientras se está jugando el partido cogemos los datos de Opta, que los genera con un delay de entre 30 segundos y 1 minuto, analizamos lo que está pasando y se lo pasamos al segundo entrenador que le llega a la tablet y él, si quiere, en la media parte lo proyecta en la televisión, ¿vale? Algunas imágenes puede proyectar en la televisión, ¿vale? Y todo esto, ¿con qué? Pues con cosas que están pasando en el partido. ¿Qué está pasando en el partido? Nos estamos yendo mucho, que estamos cayendo mucho a banda izquierda, estamos muy adelantados, estamos muy atrasados, estamos cometiendo muchas faltas, el número de pases del equipo contrario está aumentando, pero en cambio el nuestro no. Entonces, hay una serie de variables que se pueden medir rápidamente en tiempo real, las vamos midiendo y se las vamos pasando continuamente al segundo entrenador, que las va mirando en su tablet, y si hay algo que le llame la atención, lo comunica al primer entrenador. Luego tenemos los informes postpartido, que vemos lo que ha pasado después del partido. Esto es una pena porque, bueno, los que trabajáis en cosas de fútbol, cuando se acaba el partido, hasta luego al siguiente partido, ¿vale? Y realmente hay muchísima información en los informes postpartido y tenemos la sensación de que no se miran prácticamente. Bueno, pues no salió y a tomar por saco, al siguiente partido, ¿vale? Es un poco así, pero bueno, nosotros los hacemos, los tienen allí y... Luego tenemos la situación de tu equipo respecto al resto, podemos medir una serie de variables y ver cómo está tu equipo respecto a la media, respecto al resto de equipos, ¿vale? Estas variables se pueden poner en 2 dimensiones, ¿vale? Para comparar, pues por ejemplo, cuántas ocasiones te están generando, cuántas ocasiones generas tú, y entonces detectar equipos que son parecidos, equipos que destacan, por ejemplo, en la Almería el año pasado, le generaban muy pocos goles esperados y generaban muchos goles esperados. El Fuenlabrada le generaba muchísimos goles esperados, pero también no estaba mal el número de ocasiones que generaba, pero sin embargo le generaba mucho, que era su principal problema, ¿vale? Y luego, finalmente, es muy interesante para seguir la propia evolución del equipo de cara al entrenador, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Fuenlabrada nos pedían los informes de evolución jornada tras jornada para ver qué pasaba. Esta sería la calidad de las ocasiones, ¿no? Entonces, jornada tras jornada y vemos cómo decae y aquí ya toque de atención, fichan un nuevo entrenador, ¿vale? Entonces, sí, tú lo fichas, pero ¿luego estás mejorando o no? Entonces, tú lo puedes ir viendo. Entonces, dirección deportiva, este tipo de informes les son muy útiles porque pueden ver si las cosas si han mejorado en lo que querían mejorar o no, ¿vale? Y lo pueden ver a medida que evoluciona la temporada, ¿vale?
Esto ya es un salto con triple tirabuzón, ¿vale? El Eibar nos pidió cuál era la probabilidad de que continuara, de quedar segundos, ¿vale? Entonces, en base a las ocasiones que generaba el Eibar y las que generaban sus rivales, intentamos predecir cuál era la probabilidad, cómo iban a acabar, en número de ocasiones y calidad de las ocasiones, los partidos que faltaban. Faltaban 2 partidos, ¿vale? Y entonces les pasamos esta predicción donde decía que tenía un 50% de posibilidades de quedar segundo, un 25% de quedar primero, ¿vale? Un 18% así de quedar tercero, que fue como quedó al final, ¿vale? Y bueno, el Valladolid realmente, pues lo más probable era que hubiese quedado tercero y bueno, de hecho, hasta el último minuto más o menos era así la cosa, ¿eh? O sea, si no llega a ser por un minuto acertamos, ¿vale? Pero bueno, que este tipo de cosas, que sepáis que ya nos las están pidiendo. Y fijaros que para hacer predicciones no vale decir, bueno, pues vamos bien porque hemos ganado 18 puntos, los últimos 18 puntos, de los últimos 18 puntos posibles hemos ganado 15. Ya, pero contra quién jugabas, qué tipo de ocasiones creabas tú, qué partidos te quedan, todo eso lo tienes que ir metiendo en las simulaciones, ¿vale? Y entonces es lo que hacíamos nosotros, o sea, darle un poquito de complejidad al análisis, ¿no? Que luego no sirve para nada, como puedes ver, ¿vale? Y luego finalmente informes de jugador, se pueden hacer, bueno, varios tipos de informes a nivel defensivo, ofensivo, y una de las cosas interesantes, que esto sí que lo pasamos cada jornada y nos lo piden súper, bueno, siempre que no, cuando nos retrasamos un poco casi que se nos tiran al cuello, que es los porteros, ¿no? Los porteros tú puedes ver, no solamente, los porteros está muy bien, porque se puede sacar un montón de estadísticas del portero, y el portero al final tiene acciones muy concretas, o sea, tiene disparos que le hace desde un sitio, y además tú sabes desde dónde le disparan y a dónde le disparan, y además sabes dónde está el portero. Entonces tú hay modelos matemáticos que te dicen, si te disparan desde allí y te disparan a la escuadra, lo tienes jodido, ¿vale? Y esto se sabe. Entonces te pueden decir cuál es la probabilidad de meterte ese gol, en base a cómo han disparado, ¿vale? Entonces tú puedes ver cuántos goles le han metido y cuántos le deberían haber metido, ¿vale? Es decir, te deberían haber metido 5 goles, pero te han metido 3, ¿vale? Eso quiere decir que te has parado 2 goles más de lo que se esperaba. Entonces esto de aquí me da, digamos, muy buena información y de mucha calidad sobre lo bien que lo está haciendo un portero en cada partido, ¿no? Aquí puedes ver un partido que cuando esto es negativo es que le han metido más goles de lo esperado, ¿vale? Aquí le ha ido muy mal, aquí le ha ido muy bien, ¿vale? Entonces este tipo de cosas las estamos haciendo y ahora las estamos refinando para ver en qué momento del partido le han metido un gol y si ese gol tiene que ver con un cambio en el resultado, por ejemplo, ¿vale? Es decir, con los porteros todavía se pueden hacer bastantes cosas. Y una de las cosas últimas, y ya acabo con esto, Fuenlabrada el año pasado fue el equipo que jugó más minutos con 10 jugadores, ¿vale? Pero una barbaridad más que los demás, ¿vale? Entonces estaban obsesionados con los árbitros, porque según ellos los árbitros les tenían manía, ¿vale? Por todo el tema del COVID, no sé si os acordáis, entonces les tenían manía, ¿vale? Una de las cosas que nos pidieron y fue súper interesante y muy útil fue medir las estadísticas de los árbitros, y las teníamos, o sea, cuántas tarjetas rojas sacan, cuántas faltas por tarjeta sacan, ¿vale? Si sacan más tarjetas a los locales, a los visitantes, ¿vale? Entonces, cada partido teníamos una especie de perfil de árbitro, pues este pita muchas faltas, o este saca pocas tarjetas, o saca pocas amarillas pero muchas rojas, ¿vale? Y entonces esta era información que era muy sencilla de transmitir a los jugadores, ¿vale? Y que nos consta que se utilizaba jornada a jornada. Y ya está, bueno, simplemente como resumen deciros que hay un montón de análisis de datos que hacer. Esto es un ejemplo en fútbol, pero Javi os ha puesto otro ejemplo en bádminton, ¿vale? Y que todo esto creo que solamente va a salir adelante si entre todos arrimamos el hombro y nos juntamos, pues, gente que sabe mucho de deporte con gente que sabe de análisis de datos. Es imposible que alguien sepa mucho de deporte y mucho de análisis de datos, entonces hace falta hacer equipos multidisciplinares y a partir de ahí sacaremos cosas que yo creo que pueden ser muy interesantes en los próximos años. Y eso es todo, os dejo aquí la página web por si queréis ver alguna cosa. Sí cambió, pero no por el... A ver, no me quiero poner una medalla que no me toca. Ellos sabían que tenían un problema muy gordo, porque ya lo sabían. Entonces dijeron,
a partir de ahora no puede ser que nos expulsen a tantos jugadores, que tengamos tantas dobles amarillas, etcétera. Entonces, ya tenían el toque, pero no lo habían medido. Entonces, nosotros lo que hicimos fue reforzarlo y además dijimos, bueno, pues vamos a haceros el informe de árbitro para que tengáis una idea. Y entonces, cambió un montón, porque sobre todo en la primera ronda fue donde perdieron un montón de jugadores. Sí, sí, pero es que además lo curioso era, no es que tuvieran más, es que, bueno, Javi antes ha mostrado distribuciones, ¿no?, que eran exponenciales. Entonces, es más o menos, a ver, son 22 equipos, entonces no es muy exponencial porque no hay muchos equipos, pero hace una cosa así y luego hace así, ¡pum! Entonces pega un salto en el Fuenlabrada. O sea, no es que fuera el que tenía más, es que tenía más, pero muchísimo más de lo que se esperaba. Entonces había algo ahí extra que no funcionaba. No, nosotros los sacamos. Es decir, como tienes los eventos, o sea, tú tienes los eventos y entonces a partir de ahí haces lo que quieras. Entonces yo puedo hacer, o sea, yo lo hago todo. Sí que es verdad que hay, por ejemplo, yo qué sé, el porcentaje de pases en zona 3, ¿no? Completado. Eso a lo mejor lo puedo sacar de alguna plataforma que lo calcule, pero yo me lo calculo, ¿vale? Entonces hay cosas, por ejemplo, lo que he comentado antes de cuando yo recupero el balón, ese evento lo tengo. Si a continuación hay un pase en los próximos 3 segundos, un pase de más de 7 metros, vertical, es decir, con un ángulo lo suficientemente pequeño, anótamelo. Y cuando no ocurra eso, anótamelo, porque nosotros estamos toda la semana practicando eso. Que enseguida que recuperemos tenemos que mirar para salir con un pase largo. No, es automático lo hace. No, claro, yo recibo esa instrucción del entrenador y entonces le digo, vale, pues yo te lo programo todo y entonces ya le paso el informe y cada semana le va llegando eso. Oye, pues esta semana hemos mejorado en el porcentaje de pases largos tras recuperación. Entonces, por eso digo que es interesante tener al tipo que te lo analiza dentro del club.